En un reino lejano, donde el cielo y la tierra parecían tocarse en el horizonte, existía una leyenda. Era una historia que resonaba en los oídos de todos, pero que pocos comprendían en su profundidad. Esta leyenda hablaba de una montaña sagrada, cuya cima estaba envuelta en nubes, y donde, según se decía, habitaban los secretos del universo. Aquellos que lograban alcanzar la cima encontrarían respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Sin embargo, muchos lo intentaron, y casi todos fracasaron. No porque la montaña fuera impenetrable o la subida físicamente imposible, sino porque las respuestas no se hallaban en la cumbre, sino en el camino hacia ella. Un día, un hombre llamado Arión, un viajero que había recorrido muchas tierras, oyó la historia de la montaña. Arión no era un hombre corriente. Desde joven, había sentido una inquietud interior, una insatisfacción que ni las riquezas ni los placeres mundanos lograban saciar. Mientras otros buscaban gloria, poder o satisfacción en lo material, Arión había pasado sus días preguntándose sobre el propósito de la vida. En las bulliciosas ciudades que visitaba, veía a las personas absortas en la búsqueda de riquezas, pero él sentía que algo faltaba, algo que iba más allá de lo tangible. Una pregunta, recurrente, lo atormentaba: ¿qué sentido tiene todo esto? Arión sabía que debía haber algo más. Su corazón anhelaba respuestas, respuestas que ningún libro ni sabio había podido darle hasta entonces. Un día, mientras descansaba junto a un riachuelo en un pequeño pueblo al pie de la famosa montaña, un anciano se le acercó. Este anciano, con una presencia tranquila y una mirada penetrante, se sentó junto a él en silencio. Después de unos minutos, el anciano habló: Arión, has llegado hasta aquí no por casualidad. Tu alma te ha traído a esta montaña porque busca algo que el mundo no puede ofrecerte. Sorprendido, Arión preguntó: ¿cómo sabes mi nombre? ¿Y qué es lo que mi alma busca? El anciano sonrió y respondió: todos buscamos lo mismo, aunque a menudo no lo sabemos. Buscamos respuestas sobre quiénes somos, sobre por qué estamos aquí. Algunos se distraen con las cosas mundanas, pero tú, Arión, estás destinado a un camino diferente. Si realmente deseas encontrar las respuestas, debes ascender a la montaña. Pero te advierto, la subida no será fácil. No solo enfrentarás desafíos físicos, sino también enfrentamientos con tu propia mente. ¿Estás preparado para eso? Sin dudarlo, Arión aceptó el desafío. Su espíritu inquieto lo impulsaba, aunque no entendía completamente lo que iba a enfrentar. Al día siguiente, partió hacia la montaña, con solo lo esencial en su mochila, y una determinación firme en su corazón. El primer desafío: el peso de las expectativas. El primer tramo del viaje fue más sencillo de lo que Arión había imaginado. Los senderos eran empinados, pero accesibles, y el clima era favorable. Sin embargo, mientras caminaba, su mente comenzó a llenarse de pensamientos contradictorios. Se preguntaba si realmente estaba en el camino correcto, si la montaña realmente tenía algo que ofrecerle o si, al igual que muchos otros antes que él, estaba persiguiendo una ilusión. A medida que avanzaba, los ecos de sus pensamientos negativos se amplificaban en el silencio de la montaña. ¿Por qué haces esto? ¿No es más sencillo volver y disfrutar de las comodidades de la vida? ¿Acaso crees que eres mejor que los demás por buscar respuestas? Estas voces internas comenzaron a pesar sobre él, ralentizando su paso. El verdadero desafío no era la montaña, sino el peso invisible de las expectativas y los miedos que cargaba consigo. Mientras subía, sintió que llevaba en su espalda no solo su mochila, sino también las dudas y las opiniones de los demás, como un lastre que no podía soltar. Una noche, exhausto, Arión se detuvo en una pequeña cueva para descansar. Allí, en la soledad, se dio cuenta de algo crucial: las voces que escuchaba no provenían de la montaña, sino de su interior. Eran el reflejo de las expectativas que los demás habían proyectado sobre él a lo largo de su vida. En ese momento, Arión comprendió que su primera lección era soltar el peso de las expectativas ajenas. Si iba a encontrar respuestas, debía liberar su mente de las opiniones de los demás y concentrarse en su propio camino. A la mañana siguiente, con una sensación renovada de ligereza, Arión continuó su ascenso. El segundo desafío: la niebla de la confusión. A medida que ascendía, el paisaje comenzó a cambiar. Los senderos se hicieron más estrechos y la vegetación más escasa. De repente, una espesa niebla lo envolvió. Arión no podía ver más allá de unos metros a su alrededor. La confusión se apoderó de él. ¿Estaba tomando el camino correcto? ¿O se había desviado? La niebla no solo era física, sino también mental.
Las dudas que había logrado acallar ahora regresaban con fuerza. Se sentía perdido, no solo en la montaña, sino también en su vida. Se preguntaba si alguna vez encontraría las respuestas que buscaba o si, como tantos otros, estaba condenado a vagar sin rumbo. Después de días caminando en la niebla, Arión se detuvo. Comprendió que la niebla no desaparecería hasta que él mismo decidiera confiar en su intuición. Se dio cuenta de que a lo largo de su vida siempre había dependido de las señales externas para tomar decisiones, pero en este viaje, no había señales. Solo estaba él, su mente y su corazón. Así que, en medio de la confusión, decidió seguir adelante, sin importar si el camino era claro o no. Con cada paso que daba, la niebla parecía volverse menos densa, como si la montaña le recompensara por su confianza en sí mismo. A medida que avanzaba, Arión comprendió que la claridad no siempre llega de inmediato, a veces, uno debe caminar a través de la confusión antes de encontrar el camino. El tercer desafío, el espejo del alma. Finalmente, Arión llegó a una meseta alta, donde la montaña se alzaba imponente ante él. Allí, en la quietud de las alturas, se encontró con un lago de aguas cristalinas. El lago era tan claro que reflejaba todo a su alrededor con una perfección asombrosa. Arión se arrodilló ante el agua y miró su propio reflejo. En ese instante, se dio cuenta de algo profundo. Toda su vida había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, en montañas, en sabios, en libros. Pero al mirar su propio reflejo, entendió que la clave de su búsqueda siempre había estado dentro de él. El lago le mostró su propio ser, tal como era, sin máscaras ni pretensiones. Comprendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en las respuestas que uno busca fuera, sino en la capacidad de mirarse a uno mismo, de enfrentarse a sus miedos, sus deseos, sus inseguridades, y aceptarlos. La lección final. Arión se quedó en silencio junto al lago por lo que pareció una eternidad. No necesitaba más palabras, más teorías, ni más explicaciones. El viaje que había emprendido no lo había llevado a una respuesta definitiva, sino a una comprensión más profunda de sí mismo. Cuando finalmente se levantó y comenzó a descender la montaña, lo hizo con una sensación de paz interior que nunca antes había experimentado. Había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro, el entendimiento de que la búsqueda de la sabiduría es un viaje sin fin, pero que las respuestas más importantes siempre están más cerca de lo que imaginamos. Conclusión del video: en la vida, muchos de nosotros buscamos respuestas fuera de nosotros mismos. Nos distraemos con lo material, con lo externo, creyendo que ahí encontraremos la clave para comprender nuestra existencia. Pero como Arión descubrió, la verdadera sabiduría no está en lo que el mundo puede ofrecerte, sino en lo que descubres al mirarte a ti mismo. ¿Y tú, has iniciado tu propio ascenso hacia la montaña de la sabiduría? Nos vemos en el próximo video en el camino del aprendizaje.